buenos días, hermanos. Me alegra esta mañana saludarles y unirnos para juntos celebrar el nombre del Señor. Hemos tenido un momento de adorar al Señor. Qué bueno poder exaltar su nombre donde quiera que estemos. Cuando tenemos el templo abierto, lo haremos en el templo. Cuando estemos en casa, lo haremos en casa, porque no es el templo el que condiciona mi adoración, mi entrega, mi ofrenda, mi adorar a Dios. Si la voluntad de Dios este tiempo es que hagamos altar en casa, lo estamos haciendo y lo hacemos no de cualquier manera, sino lo hacemos bien. Tome la actitud correcta, esté en la actitud adecuada y entienda que su casa es el templo. Es más, la Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Así que en la mejor actitud, tome su Biblia, póngase ahí en reverencia y en atención delante del Señor. Este momento no es para estar atendiendo las ollas ni para estar haciendo otras cosas, sino para estar quietos en la presencia del Señor. Cuando Jesús llegó a la casa de Marta y de María, una de las dos, rápido a hacer la cocina, las ollas, y hasta se puso de mal genio. Este no es el momento para ponerse de mal genio, ni tampoco para pelear y pues que usted no ayuda, y porque este es el momento para ponernos tranquilos delante del Señor y escuchar su voz y su gracia. ¿Está preparado su corazón? ¿Está preparado su espíritu? ¿Está preparada su alma? Bien. Quiero que conmigo me acompañe a leer Éxodo capítulo 1, verso 22. Esta declaración que encuentro allí en este capítulo bastante fuerte. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Vamos a hablar hoy acerca de defensores de la vida, titulado este sermón de esa manera. Y partimos de esta orden de Faraón. Hace unos días estuvimos hablando acerca de Egipto. Estuvimos diciendo, estamos, pero no somos. Egipto no es el lugar para establecerse. Egipto es el lugar para cumplir una misión. Dios le dijo a Israel, a Jacob, Dios le dijo, no tema ir a Egipto. ¿Sí? Dice la Escritura allí en Génesis 46:4 que Dios le dijo que él iba a estar con él. Dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, le dijo el Señor allí a Israel. El plan de Dios incluye sacarte de Egipto, ¿sí? Pero antes que suceda eso, tú y yo debemos en Egipto cumplir una misión. ¿Cuál es esa misión? Dice el texto bíblico, hacer una gran nación para Dios. Estamos en Egipto, como estuvo Israel en los años anteriores. Cuando se escribió este Éxodo, estamos en Egipto para que se haga una gran nación para Dios, pero luego seremos sacados de Egipto. Yo te volveré a sacar. Fuimos libertados de eso. Tengamos cuidado, porque en esa permanencia en Egipto haciendo la misión de Dios, podríamos entonces caer en problemas. Faraón, según la orden del capítulo 1, verso 22, Faraón quiere matar tus hijos. Número 1, Faraón quiere matar tus hijos. En Éxodo 1, donde estamos en el verso 16, nos devolvemos unos versos. Dice esto Faraón: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, si quiere cambiar el nombre hebreas por cristianas para entender a lo de hoy, podríamos decirlo, cuando asistáis a las cristianas, a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo matadlo, si es hija entonces viva. Note, Faraón ha dado la orden, ordena a las parteras hebreas matar a los bebés hombres, ¿sí? Y evitar que Dios se levante una gran nación. Ahora, aquí hay una verdad muy importante que hay que tener en cuenta. Dice Faraón que representa al mundo, Faraón representa al gobierno mundial, Faraón representa a quien está
ordenando las cosas de este mundo. Estamos en él, pero no somos parte del mundo. Y el gobierno y las leyes y el sistema mundano ha ordenado, primero, que se mate a la descendencia de los hijos de Dios. Y luego mandó de manera general a todo el mundo, a todo su pueblo, para que matara a sus propios hijos. Mire, esto debemos entenderlo. Dice, cuando veáis el sexo, niños deben morir, niñas deben vivir. Y allí no se menciona un tercer o cuarto género, se habla solamente de dos, porque no hay más que dos géneros. Y hasta Faraón lo sabe, el mundo sabe que o nacemos hombres o nacemos mujeres. Ahí está esa gran verdad. Ahora, padres e hijos, nadie debe engañarnos por las mentiras de Egipto. ¿Eres completamente hombre o eres completamente mujer? Usted como mamá, usted como papá, cuando pequeño y vio a su hijo o a su hija, supo muy bien qué era. Ahora no vengan a decirle de adolescente o más de joven o de adulto que no sabe qué es. No es verdad. Hasta Egipto sabe y puso a las hebreas en esa condición. Si es niño, mátenlo. Si es niña, preserven la vida para que no se haga esa. No debemos dejarnos engañar, ni como padres ni como hijos. Somos completamente hombres, somos completamente mujeres, porque Dios nos hizo completamente una identidad completa en nosotros. Pero Faraón quiere matar tu descendencia. ¿Y por qué Faraón quiere hacerlo? Escuche lo que dice este capítulo 1 acerca de Faraón. En los primeros versos dice que Faraón, en Éxodo capítulo 1, no conocía a José. Dice el verso 6 que murió José y los que entraron, los hijos de Israel, fueron multiplicándose, pero se levantó un nuevo Faraón que no conocía a José. Es decir, que Faraón ignoraba la intervención de Dios. Faraón tenía celos por Israel. Faraón tenía miedo que el pueblo que crecía entre ellos, el pueblo de Dios, fuera a llegar a hacer guerra contra ellos. Y entonces Faraón impone tributos, impone impuestos injustos, impone impuestos elevados. Faraón puso al pueblo de Dios a edificar para él ciudades. Faraón desentendió, olvidó que la riqueza que tenía Faraón, el anterior y el Faraón que recibía esa herencia, esa riqueza había sido adquirido en los 7 años de prosperidad cuando José gobernó y compró de toda la tierra de los propios egipcios y de todo, hizo una gran riqueza, pero olvidó esa intervención, olvidó a Dios. Ignoraba quién era José, ignoraba. Se levantó un faraón que desconocía, como se ha levantado un gobierno mundial. Escuche, se ha levantado un gobierno mundial que desconoce. Se ha levantado un gobierno mundial que no quiere aprobar que hay solo 2 géneros y quiere aprobar otras cosas que no son lo de Dios. Se ha levantado un gobierno que está diciéndole que se le enseña a los niños a ser homosexuales y a ser lesbianas. Se ha levantado un gobierno que quiere matar a tus hijos, que ha dado la orden para que el pueblo suyo, y entonces las mujeres y los hombres practican como se les da la gana el aborto, porque Faraón ha ordenado y todo lo ven como bueno. El profeta decía sobre estos tiempos que llegará la maldad a tal condición que la gente a lo bueno lo dirá malo y a lo malo le dirá bueno. Y eso quiere hacer Faraón. Y estamos siendo invadidos por corrientes y órdenes de Faraón que la iglesia debe pesar muy bien y no debe actuar. Ordena a su propio pueblo. Cuando las parteras desobedecieron, entonces ordenó a todos, egipcios y hebreos, a todos, dice el verso 22, matar. Y en los gobiernos han autorizado el aborto por cualquier cosa. Y a todos les ha parecido bien, y entonces hasta los mismos gobiernos tienen clínicas donde
atender todos esos a diario. Hoy nos sorprenden las cifras de contagios. Hoy se habla de números de muertos, de fallecidos día tras día aquí en todas las naciones, pero nadie dice nada de tantos abortos que se practican y que se han venido practicando, y tantos niños que están siendo muertos porque Faraón dio la orden. Ahora, nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que tener cuidado contra estos engaños, porque Faraón quiere matar a tus hijos, a tus hijos. En Hechos capítulo 7, verso 19, vamos desde Éxodo hasta Hechos capítulo 7. Hay una escritura importante que debemos tener en cuenta que hace referencia a este acto de Faraón y pues que es aplicable para los días de hoy. Dice, este rey, escuche, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase. Es Nuevo Testamento, es Hechos capítulo 7. Y en Hechos capítulo 7 se cita la acción Esteban, guiado por el Espíritu Santo. En su último discurso, antes de ser apedreado, advirtió al pueblo de Dios, a la iglesia que ya había nacido, que el rey usando con astucia. ¿Y por qué lo mencionó? Porque ahora Faraón, el rey de este mundo, está engañando con astucia a nuestros padres, a nuestro pueblo, y entonces lo está haciendo que descuiden a sus hijos, que se les permita, que se les enseñe con cartillas que están contrarias a la palabra de Dios, porque ha ordenado, porque ha desconocido la ley del Señor, y no es así, no es. Debemos ser preservadores de la vida, debemos cuidar nuestra generación, nuestra doctrina, nuestra fe, nuestro testimonio, debemos cuidarlo. Por eso, el segundo punto que quiero tratar es, tú decides si obedeces a Faraón o temes a Dios. Y quiero repetirlo, tú decides si obedeces a Faraón o temes a Dios. Miremos el verso 17 de Éxodo capítulo 1. Dice este verso, pero las parteras temieron a Dios. Había una orden de Faraón, pero dice temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Mire que este texto tiene 3 partes y allí están resaltadas en el texto que les hemos presentado. Hay una parte que habla de temer a Dios, hay una parte que habla de actuar en contra de lo que les mandó ese rey, y hay una decisión por ese temor de preservar la vida a los niños. Miremos y profundicemos. ¿Qué significa que las parteras hayan temido a Dios? Que se pusieron a favor de la vida, aunque tenían una orden de ese gobierno. Temer a Dios es hacer lo que su palabra dice que debe hacerse. Eso es temer a Dios. Temer a Dios es no practicar lo que el mundo dice que sí practiques, aunque el mundo esté diciéndole, y Faraón le está diciéndole a los jóvenes que tengan en sus carteras preservativos y que pueden. Entonces, temer a Dios es no fornicar, temer a Dios es respetar tu cuerpo, temer a Dios es esperar hasta tu matrimonio, como lo dice la Escritura. Eso es temer a Dios y no obedecer porque todos lo hacen o porque el mundo lo hace. Temer a Dios es apartarte del adulterio y seguir siendo fiel al Señor y a tu esposa. Temer a Dios es ser sabio, es seguir su sabio consejo expresado en la Escritura. Temer a Dios es creer que la palabra de Dios debe hacerse, que ya es verdad. Dice el texto de Éxodo 1:17 que ellas temieron a Dios, y también dice que no hicieron, es decir, que actuaron en contra de las determinaciones de Faraón. Faraón no es tu rey. Escucha esto, Faraón no es tu rey, Faraón no es tu señor, Faraón no determina tu vivir. ¿Recuerdan Hechos qué dijeron los apóstoles cuando se les ordenó algo? Dice, es necesario obedecer primero ¿quién? A Dios, antes que a los hombres.
Y hoy Faraón está engañando y está dando órdenes de qué hacer y qué no hacer, de cómo debemos adorar o cómo no debemos, de cuándo ir al templo y cuándo no podemos ir. Y entonces estamos allí en medio de esa astucia y maldad, pero vamos a ser defensores de la vida. Vamos a ser defensores de la vida. Faraón no es tu Señor, Faraón no determina cómo debes tú vivir. Tú ya tienes, yo ya tengo un Señor, y es aquel que dio su vida por mí, aquel que me salvó del pecado, aquel que me vacunó contra la epidemia mortal del pecado, aquel que me libertó y cambió mi identidad de esclavo a hijo. El Señor fue quien pagó mi culpa, el Señor fue quien me redimió, el que me dio un nombre nuevo para hacerme un hombre nuevo. Así que es importante. Si quieres, si tú preservas la vida, entonces ocúpate. Aquellas parteras se ocuparon de hacer nacer a todos los hijos, no obedecieron. El resto del pueblo, como Faraón, escuche esto, para los egipcios Faraón era Dios, y todo lo que Faraón ordenaba para ellos era bueno. Muchos llegaron a creer que le hacían un ofrecimiento, una ofrenda a Faraón, y pasaban y botaban a sus hijos. ¿A dónde? No a cualquier lugar, al río, porque el río para ellos era otra deidad. Ese río que el Señor convirtió en aguas de sangre y que se burló de esa deidad, ese río ellos lo tenían como. Entonces la orden de Faraón y la ofrenda al río sagrado, pues para ellos era lo más correcto, y muchos egipcios allá botaron a sus hijos. Una gran mortandad porque a Faraón se le ocurrió. ¿En dónde están siendo botados? ¿En qué bolsas? ¿De qué formas están siendo muertos tantos bebés? Prácticas de aborto y prácticas de todas estas obras de maldad. No es Faraón nuestro Señor. Ocúpate en preservar la vida. No untes tu alma de sangre inocente. No practiques el aborto. Convence a otras niñas, a otras familias que estén pensando, convéncelas que no tienen el permiso de parte de Dios. Pueden tenerlo de parte del gobierno, pero nunca tendrán la aprobación de Dios. El proverbio dice que 6 cosas aborrece y aún 7 detesta su alma. Y entre ese listado dice las manos que derraman sangre inocente. Allí está el proverbio diciendo lo que Dios quiere. Es importante esto. Actúas a favor de la vida. ¿De qué manera? Evangelizando, discipulando. No solo es los niños físicos, también tenemos bebés espirituales que hay que hacerlos nacer, que hay que preservarles la vida, y les preservamos la vida cuando los evangelizamos, los discipulamos y los ayudamos a que se queden en el Señor. Así tengamos órdenes de Faraón de no extinguirnos, de no multiplicarnos, pero la iglesia está llamada, mientras esté en Egipto, a hacer una gran nación para Dios. Decide actuar en contra de las maldades que Faraón está probando, gobiernos corruptos que desconocen a Dios. Actúas a favor de la vida. Padres, actuemos a favor de la vida, construyendo, dice el capítulo 2, construyendo una barquilla de protección para cada uno de nuestros hijos. ¿Escuchó eso, padre? En medio de este caos, en medio de esta orden de muerte, tenemos como cristianos, como padres, que tenemos un Señor, un Dios, que construir una arquilla de protección para cada uno de nuestros hijos. No te dejes engañar con la astucia de Faraón. Número 3, Dios está a favor de los defensores de la vida. Miremos el verso 20 y 21 de Éxodo capítulo 1. Mire, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Verso 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Número 3, Dios está a favor de los defensores de la vida. La bendición para ti y para tu familia está en que seas defensor de la vida. ¿Escuchaste esto? La prosperidad que tú necesitas está en que tengas corazón de partera. ¿Qué significa eso? Que ayudes a otros a que nazcan en el reino de Dios.
Ayudar a otros a nacer en el pueblo de Dios no es otra cosa que evangelizarlos, disipularlos y ayudarles a continuar en sus caminos. Invierte todo el esfuerzo posible para ayudar a muchos a experimentar su nacimiento en el reino de Dios. Ponte a favor de la vida. Aunque te ordenen aislarte, aunque te ordenen cuarentenas, aunque te ordenen toques de queda y demás, aunque te amenacen, aunque te ordenen no predicar, ten corazón de partera. Preserva la vida de gente que debe nacer para el reino de Dios. En este tiempo y en esta ola de pandemia, muchos de tu familia, de tus vecinos, están despertando espiritualmente y te vas a asombrar. Y necesitas, sin temor, preservar la vida. Actúa con el corazón de partera. Desobedece a Faraón y ayuda a esos. Y los niños que están en tu casa, y los jovencitos que ves cerca de tu casa, y los adolescentes que ves por allí, aconséjales de manera sabia. No les des una tarjeta, una dirección para decir allá te hacen el aborto. No, ponte a favor. Dios nunca va a aprobar. Y estarás perdiendo contra Dios, estarás siendo enemigo de Dios. Escucha esto. Los súbditos de Faraón obedecen a su amo y matan a sus hijos. Pero los hijos del Señor no se dejan engañar. Obedecen las palabras de Dios y preservan la vida. A hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes, adolescentes, los evangelizan y los disipulan para que permanezcan fieles en los caminos del Señor. Tenemos una misión, y aunque no somos de Egipto, no somos de este mundo, estamos en él para cumplir una labor. Estamos preparando nuestra salida. Están llegando los días, se están terminando los años, y entonces ya estamos llegando al tiempo final. Es el momento que levantemos una gran nación para Dios. Dios no nos ha dado hijos para que se los dejemos a Faraón, ni para matarlos. Dios nos ha dado hijos para que los levantemos en el conocimiento del Señor. Que la obra maravillosa y la palabra de Dios esta mañana toque nuestros corazones. Oremos. Señor, gracias por la revelación de tu palabra en esta mañana. Tú eres nuestro Señor. Tú diste tu vida por nosotros. No es Faraón, no es el gobierno, no es el mundo quien determina nuestro vivir. Es tu palabra. Y tu palabra nos dice que tú, Señor, nos sacarás de Egipto. Pero harás una gran nación en ella, Señor. Y nos has dado hijos físicos y también espirituales, Señor. Oramos, oh Dios, por ellos. Nos ponemos a favor de la vida. Nos ponemos en contra de la práctica de la muerte, del aborto, de la muerte a los niños, de la muerte a las mujeres. Nos ponemos a contra de la muerte en el nombre de Jesús. Y oramos que nuestra nación se detenga esa epidemia de violencia en los hogares, ese feminicidio, que se detenga esa violencia contra los niños, esa maldad contra los jóvenes, esa corrupción en el nombre de Jesús. Oramos por defender la vida, nos ponemos a favor de la vida. Oramos por todos los que hoy se encuentran contagiados, por los que se encuentran hoy en riesgo en las UCI. Oramos que Dios extienda su misericordia, inyecte, sople vida a esos espíritus, a esos pulmones, a esas vías respiratorias. Oramos por milagros de sanidad para los enfermos, porque estamos a favor de la vida. Oramos por la libertad de los hogares, porque estamos a favor de la vida. Oramos por provisión de Dios para que no haya hambruna, porque estamos a favor de la vida. Oramos para que los hijos de Dios tengan provisión, los niños estudien y haya trabajo, porque estamos a favor de la vida. En el nombre de Jesús, Dios de misericordia, obra y ayúdanos a preparar nuestra salida y a ser una gran nación para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha decidido esta mañana comenzar su vida cristiana, colocar su vida en manos de Dios,
contáctese con nosotros, queremos ayudarle para que siga en los caminos del Señor. Por ningún motivo vaya a retroceder. Si usted ha venido caminando en la iglesia, aunque no haya todavía apertura de templo, le invitamos para que a través de la iglesia en línea reciba discipulado, crezca en los caminos del Señor y se prepare para su salida de Egipto hacia la eternidad. Que el Señor le bendiga y que Dios nos ayude a temer al Señor y a obedecerle a Él. Amén. Dios les bendiga. Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.